Bueno, jóvenes, buenas tardes. Continuando con los temas del pregrado de ginecología, nos hemos presentado, pero ahora vamos a hacer una introducción de lo que es el control prenatal. El control prenatal en sí debe empezar desde el área preconcepcional, es decir, antes de la concepción nosotros debemos de estar preparados para lo que es querer ser papi o ser mami, ¿no? ¿Y por qué hablo de esto? Porque el control prenatal debe de iniciar preconcepcionalmente, pero con la pareja, es decir, con los dos. La carga genética es 50% el varón y 50% la fémina, ¿verdad? Doctor, pero el ADN mitocondrial ese es diferente en la mujer. Sí, sí, pero en números básicos de los cromosomas es mitad y mitad, 23 cada uno. Y esto va porque el varón debería de tomar ácido fólico 5 miligramos, igual que la embarazada, 5 miligramos desde que tiene 13 años de edad. ¿Y por qué decimos esto 13 años de edad hasta que logra la gestación? Pues porque en Guatemala nosotros sabemos que la gestación se puede dar o se ha dado a partir de los 10 años. Y esto no debería ser así, pero esta es nuestra triste realidad. Entonces deberíamos de tomar ácido fólico desde los 13 años, como se hace en Inglaterra, hasta en el momento que quedamos embarazados. Ya el ácido fólico para la prevención de los problemas del tubo neural, que es la anencefalia, vamos a hablar en términos que ustedes ya saben, pero que los vamos a decir porque hay personas que en el canal nos pueden escuchar y no lo van a ver, es la ausencia, por decirlo así, de la masa encefálica y los problemas de la espina bífida, ¿verdad? Que es, por decirlo así, el meliomeningocele. Entonces eso se puede prevenir a través de la suplementación del ácido fólico, tanto en el papá como en la mamá. El control prenatal, entonces, debería de hacerse planificado, ¿no? Entonces nosotros deberíamos tener una consulta con el obstetra y para evaluar que no hayan infecciones de transmisión sexual, que no vaya a haber alguna transmisión que esté preexistente antes de la concepción. Pero partamos de la realidad, eso no sucede en Guatemala en la mayoría de los casos. Les podría decir con toda soltura que en 13 años que tengo de estar aquí, pues han venido solo 3 pacientes antes de la concepción a planificar el embarazo. Entonces, no debería de hacerse así. Vamos a ahorita compartir la pantalla. Se mira, la pantalla está compartida. Sí, doctor. ¿Qué es lo que miran ahorita en la pantalla? El archivo ¿Está en grande o está segmentado? Está segmentado. Está segmentado. O sea, se miran ustedes ahí. ¿Y ahorita? O sea, sí miran vamos a ver. O sea, ¿sí es legible lo que estamos viendo? Sí, está bien. Va. Entonces, esta es una guía para un taller de control prenatal. Entonces, nosotros tenemos que entender que el control prenatal va a depender de cada paciente. Entendemos de que hay pacientes, todas las pacientes embarazadas son de riesgo. No hay ninguna embarazada que no tenga riesgo. Es decir, van a haber embarazadas de bajo riesgo o de alto riesgo. Hay clasificaciones dependiendo del país, dependiendo del hospital, de mediano riesgo, de alto riesgo y de bajo riesgo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver en un control prenatal normal? Primero, identificar los factores de riesgo. Nosotros vamos a llevar algo que se llama el CLAP. Y ustedes van a ver que es un documento que es creado por el Centro Latinoamericano de Atención Perinatológica. Y entonces ellos han hecho estudios y hacen percentiles por los cuales las pacientes, si están arriba o abajo de eso, pueden tener algún riesgo y ellos han determinado a través de los estudios los riesgos que pueden ser. Podemos decir que el factor de riesgo en una mamá pudiera ser la raza, que sea ella menor de edad. En Guatemala, ¿verdad? 18 años ahora es buscado y penalizado por la ley.
Una mujer que tenga arriba de 35 años, una mujer que sea primigesta, una mujer que sea gran multípara, una mujer que tenga diabetes, que tenga hipertensión, que tenga enfermedades de la colágena, que haya tenido una muerte fetal previa, que haya tenido un bebé macrosómico. Macrosómico es un bebé que pesa más de 4.000 gramos. Que la paciente haya tenido una hemorragia posparto, que se define como la pérdida hemática de 500 ml en un parto normal y de 1.000 ml en una cesárea. Entonces uno va encasillando a estas pacientes en que si tiene factores de riesgo más de los adecuados o no. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar la edad gestacional. ¿Y por qué es vital esto? Porque nosotros en el control prenatal entendemos que una criatura normalmente se habla de que el embarazo término es entre las 37 y 40 semanas. Pero nosotros hemos, a través de las investigaciones, determinado que las pacientitas que nacen antes de las 38.5 semanas pueden tener un 3 a 5% problemas de distrés respiratorio. Entonces, en lo ideal sería que todas las pacientes estuvieran arriba de las 38.5 semanas. Pero si nace antes de las 37 semanas, estamos hablando de lo que es un embarazo pretérmino. Y el embarazo pretérmino es el causante del 75% de las complicaciones de mortalidad neonatal. O sea que es un problema importante. Y también tenemos que saber cuánto de embarazo tiene la paciente, porque si se pasa del tiempo del embarazo, también la placenta envejece y el bebé también tiene un riesgo de morir dentro del útero. Entonces, es lo que nosotros podemos conocer como un óbito fetal, y eso es lo que nosotros queremos evitar. El embarazo idealmente no lo deberíamos de manejar en meses, porque el embarazo son 280 días, que son el equivalente a 40 semanas o a 10 meses lunares. El embarazo son 10 meses lunares o 9.5 meses calendario. Cuando uno habla con la paciente entre meses y semanas, realmente se vuelve una confusión. Entonces, nosotros como galenos debemos de usar lo que son las semanas de gestación, que son de 37 a 40. Existen 3 reglas para el cálculo de la fecha probable de parto, que es Nigel, Wall y Pinar, que van a estar en la documentación, cómo se puede calcular, y también ustedes van a poderlo calcular a través de lo que son los gestómetros, ¿no? Entonces, un gestómetro es esta bolita, ¿verdad?, donde uno va a poner la fecha probable de parto o la fecha de última regla, y ya con esto nosotros vamos a poder calcular cuántas semanas tiene. Entonces, la fecha de última regla es vital saber que sí es útil, pero en aquellas pacientes que miran su menstruación de forma regular. Una mujer que ha tenido los últimos 6 ciclos menstruales de forma regular, podemos estar totalmente tranquilos de que tenemos una gran probabilidad de que vamos a tener una fecha de última regla confiable. Otra forma de poder nosotros determinar la edad gestacional es a través de un ultrasonido. Los ultrasonidos, entre más tempranos sean, o sea, que los agarremos entre la semana 8 y 12, vamos a tener una gran probabilidad de detectar con exactitud la edad gestacional del paciente. Si yo hago un ultrasonido en el 8º mes de gestación, en las 36 semanas, ya la probabilidad de que tenga un error en esa variación puede ser hasta de 14 días. Entonces, los ultrasonidos para fecha probable de parto o para calcular la edad gestacional deberían de ser idealmente antes de las 12 semanas. Partiendo de eso, nosotros vamos a ver aquí cuál es el tipo de medida que vamos a utilizar. Vamos a continuar. No hay que sentirse ahorita apenado por algunos términos. Eso todavía tenemos 90 días. Los vamos a ir aprendiendo conforme va pasando el tiempo, jóvenes. Ustedes están aquí para formarse. ¿Por qué es importante entender el antecedente de los embarazos previos? Porque nosotros somos una historia. Para eso sirven los antecedentes, para poder determinar si a esta paciente la vamos a tener con más cuidado o no. Una paciente que murió su bebé en el embarazo anterior, debemos tener mucho más cuidado y ir a buscar las causas por las que esto ocurrió. Si una paciente ya tuvo
placenta previa, que es que la placenta está donde debería de salir el bebé, por decirlo así, en lo que es la presentación fetal, y esta es una causa de hemorragia. En el futuro embarazo también tiene antecedente de tener una placenta previa. Si una paciente en el momento de su atención del parto tuvo una hemorragia posparto, que ya dijimos cuáles son los valores, muy probablemente esta vez lo pueda volver a tener. Una paciente que tiene un grupo sanguíneo RH negativo y su bebé anterior era positivo, puede tener una reacción de inmunización de RH, y esto significa que el futuro embarazo, si el bebé que está intraútero es RH positivo, los anticuerpos IgG de la mamá van a ir a destruir los eritrocitos y esto podría causar una catástrofe en el bebé y lo que es una anemia o un hidros fetal en el bebé. La actividad laboral. Siempre nosotros debemos preguntar a qué se dedica el paciente. Entonces, en la práctica individual y privada que nosotros tenemos, cuando nosotros le preguntamos al paciente, yo siempre le aclaro, yo quiero saber de qué trabajas, porque de lo que uno trabaja y come así se enferma uno. Entonces, aquí en el área hay muchos pacientes que trabajan en meloneras, muchas pacientes que cargan cosas pesadas o que están expuestas a venenos en la fumigación. Entonces, uno tiene que tener esas precauciones. Ejemplo, me toca ver muchos pacientes del magisterio y que andan en moto yendo a las comunidades y en caminos de terracería muy feitos, por decirlo así, típico de nuestra área rural. Y eso puede en algún momento ocasionar hemorragia o que pueda la paciente perder en su bebé. Entonces, por eso es vital saber a qué se dedica. El consumo de alcohol, pues no vamos a ahondar en esto, pero sí sabemos que las pacientes que tienen consumo de alcohol van a tener retardo del crecimiento intrauterino, pueden tener problemas del sistema nervioso central, inclusive podría tener, si es una bebedora crónica, malformaciones crónicas, miopatía, dismorfias craneofaciales, microcefalia. En fin, o sea, una paciente embarazada no debería ingerir alcohol de ningún tipo. Hace 12 años todavía escuchaba yo que algunas pacientes bebían una cerveza que se llamaba Mosa y que era bueno, según ellas, para la leche. Pero pues gracias a Dios el plan educacional de los médicos que ahora vemos más en el área ha hecho que este mito pues vaya desapareciendo, ¿verdad? Entonces miramos igual lo que es el consumo de drogas que pues hay que hablarlo, es un problema latente aquí. Debería de evitar cualquier consumo de drogas porque sí sabemos que pueden causar anomalías fetales, que pueden causar restricción del crecimiento intrauterino y muchos problemas como rotura prematura de membranas ovulares, una diabetes. Entonces, sí realmente las drogas, el alcohol y el fumar están contraindicados. No tenemos que ser especialistas en el área de obstetricia para saber que esto es así. Pero ya hablando de datos específicos, nosotros sabemos que si una paciente consume tabaco, pues esta paciente sí definitivamente su bebé puede ser inclusive hasta más pequeño de lo que debería de ser. Estamos hablando hasta de 420 gramos menos que eso. Entonces las pacientes no deberían de fumar, ni embarazadas ni no embarazadas. Esos son cuestiones básicas que nosotros ya manejamos, pero sí es vital explicarlas. Algo que he aprendido en medicina es que uno a través del conocimiento piensa que el paciente va a tener la misma idea que uno, de que ella ya sabe lo que va a suceder. Y amigos, les cuento, nosotros no podemos asumir que el paciente sabe lo que nosotros sabemos. Si ella supiera eso, no vendría con nosotros. Entonces es importante explicarlo una y otra vez hasta que queden claros esos puntos, ¿verdad? La alimentación es algo que no puede quedarse atrás. Uno de los mitos es que las embarazadas deberían de comer de todo. Yo cuando le hablo de todo, le estoy diciendo que está lo bueno y lo malo. Entonces, una embarazada debería comer solo saludable. Y eso en Zacapa, donde es el departamento con más obesidad de toda Guatemala, con más infartos de toda Guatemala, segundo lugar en hipertensión y segundo lugar con diabetes, según el Ministerio de Salud Pública, creo que son problemas que definitivamente tienen que ver con la alimentación
Eso ya deberíamos nosotros hacer un énfasis en el plan educacional, que las pacientes deberían de comer muchas frutas, muchas verduras, evitar las carnes rojas para tener ese precedente de que nos vaya a ir bien en el embarazo. Algo que también tenemos que preguntarle a la paciente es que si tomó anticonceptivos antes del embarazo o se inyectó. Estos no causan malformaciones, eso es algo que hay que tenerlo claro. Pero lo preguntamos porque en algún momento podrían alterar el ciclo menstrual. Y si esto pasara, entonces tendríamos nosotros alguna duda en eso. Entonces usamos el ultrasonido como una herramienta, si es en las primeras 13 semanas, para un buen cálculo de la edad gestacional. Nosotros podemos estimar la edad gestacional por fecha de última regla y entonces nosotros usamos lo que es, como les había comentado, el gestograma, o lo podemos usar por la altura uterina, que es una estimación también del crecimiento fetal, no la más adecuada, pero sí se puede utilizar, y la ultrasonografía. Entonces, la ultrasonografía. A través de esas tres cuestiones nosotros vamos a poder calcular esto. Aquí ya les había hablado yo de la amenorrea y el cálculo de la fecha probable de parto. Estamos hablando de la regla de Wall. Dice, la fecha probable de parto se puede determinar de la siguiente manera. Al primer día de la última menstruación se le agregan 10 días y se le restan 3 meses. Entonces yo ya tengo mi fecha probable de parto. Como les mencioné, la evaluación del tamaño uterino. Hay una regla que vamos a explicar, pero nosotros también podemos ver por los percentiles. Por los percentiles. Entonces, si la paciente tiene 16 centímetros de altura uterina, le sumamos 4 centímetros y eso nos diría que tenemos 20 semanas y así vamos progresivamente. A partir de la semana 27, a la altura uterina en centímetros se le suma 7 centímetros y esas serían las semanas de gestación que vamos teniendo. Cuando hablamos del ultrasonido, entendemos que el ultrasonido tiene múltiples virtudes y nos va a dar un gran detalle de la información. Pero ahorita estamos hablando de lo que es el cálculo de la edad gestacional y la fecha probable de parto. Y para eso nos sirve el ultrasonido entre la semana 8 y 13. Es lo más exacto que ustedes pueden tener y vamos a tener una constante. Que la variación del ultrasonido siempre va a ser del 7%, más o menos. Entonces, entre más pequeño el ultrasonido se le haga, vas a tener menos error el cálculo. Y no es lo mismo hacer un ultrasonido a las 10 semanas que hacer un ultrasonido a las 40 semanas. Si yo lo hago a las 10 semanas, el error podríamos estar hablando que es de 4 o 5 días, pero si nosotros, hasta 7 días, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la 40 semana, nosotros estamos diciendo que podemos tener 21 días de diferencia. Es decir, que podemos tener un bebé que tiene, según nosotros, 37 semanas, pero tiene 34 y vamos a sacar un bebé prematuro, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo detalladamente, pero vamos tirando pequeñas perlas para que ustedes vayan empapándose en lo que vamos leyendo la documentación. ¿Cuál es la medida mejor para verlo? Pues el diámetro coronilla-rabadilla. O la longitud coronilla-nalgas, que se hace entre la semana 8 y 13. Nosotros podemos saber si una mujer está embarazada a través de la identificación de la hormona gonadotropina coriónica que se produce en el cincito trofoblasto. Y esto va a ocurrir ya en el 10º día post fecundación. La implantación del cigoto inicia al 7º día post-ovulación y ya se completa al 10º día. Y es allí donde nosotros podemos evaluar lo que es la hormona gonadotropina coriónica, que es la hormona que nosotros le podemos decir que es la hormona del embarazo. Tiene una unidad alfa, que es genérica, y una unidad beta, que es la específica, lo que le vamos a llamar la subunidad beta. Y cuando cuantificamos en el número, llamamos subunidad beta cuantificada. Hablando en español, si usted pide una prueba de embarazo, lo que va a medir es hormona gonadotropina coriónica. Pero si usted quiere saber qué cantidad de esa hormona específica tiene, usted va a pedir subunidad beta cuantificada.
La subunidad beta cuantificada se pide en sangre. Y la gonadotropina coriónica puede ser cualitativa en orina o puede ser cualitativa en sangre. Solo nos dice si está embarazada o no está embarazada. Y la subunidad beta cuantificada nos va a decir cuál es su valor, y eso nos va a servir para ver si el embarazo va bien, para poder calcular de forma no específica la edad gestacional, pero sí nos va a dar un estimado. Doctor, no tenemos la gonadotropina coriónica, no tenemos una subunidad beta, pero sí tenemos un ultrasonido en la emergencia. Entonces, ¿a qué edad nosotros podemos detectar un embarazo? Bueno, lo primero que vamos a ver es un saco gestacional, es decir, dentro del útero nosotros vamos a ver una burbujita, nosotros los ginecólogos decimos es una forma ovoide anecoica, y eso va a aparecer dependiendo si lo hacemos vía abdominal o vía vaginal. La vía vaginal tiene una ventaja. Es ideal para los embarazos pequeños de menores de 13 semanas. Tiene una gran resolución, más no una buena penetrancia. Y la vía abdominal del ultrasonido, nosotros vamos a tener una buena penetrancia, pero no una buena resolución. Pero cuando es un embarazo temprano, lo sugerente a mi forma personal de ver es que deberíamos de hacer una ecografía transvaginal. Y ahí, como ustedes miran en el cuadro, ustedes van a entender que van a poder ver una semana antes, vía vaginal. Saco gestacional lo miramos a la 4ª semana, vía vaginal, como lo estamos viendo ahí, y a la 5ª semana, vía abdominal. El saco vitelino es el saco vitelino secundario, porque primero no lo podemos ver, pero es el que nosotros miramos. Es una burbujita que está dentro del saco gestacional, y con eso ya podemos decir nosotros que no es un embarazo anembriónico, que es un embarazo anembriónico que no forma embrión. Pero usted ya mira saco vitelino, usted tranquilamente puede decir que es un embarazo que va en buena medida y va bien. Este se puede ver entre la 4ª y la 5ª semana de gestación vía transvaginal, y le sumamos una semana más para verlo vía transabdominal. El embrión idealmente lo tenemos que ver entre la 5ª y 6ª semana vía transvaginal y en la 7ª y 8ª semana. Es decir, una paciente que tiene una semana de retraso menstrual y me pide que le haga un ultrasonido vía abdominal, realmente nosotros no vamos a poder ver embrión. Algo ha cambiado. Nosotros decíamos que antes podíamos ver la frecuencia cardíaca fetal con un embrión de 5 milímetros. Ahora con un embrión de 2 milímetros perfectamente podemos ver nosotros el latido cardíaco. Entonces, los aparatos ahora son tan sofisticados que nos ayudan a ver eso. Es más, hasta tienen termómetro, imaginen ustedes, para que podamos ver la temperatura de la pacientita. Entonces, nosotros aquí miramos lo que es la longitud, el diámetro coronía-rabadía. Este es un ultrasonido abdominal por el tipo de la sonda, pero lo miden desde aquí hasta acá, y eso nos va a decir, el aparato, usted mete cuánto mide y el aparato le dice cuántas semanas va a tener. Algo también que a mí me parece vital hacer en el control prenatal es la consejería genética. Nosotros le podemos dar a la paciente una tranquilidad. La legislación guatemalteca no contempla el extraer un embrión o un feto si encontramos una anomalía fetal. Eso no está en la legislación guatemalteca. Ustedes van a ver otros países que dicen ser avanzados, pero retrasados tal vez en sus políticas de defender la vida. No tiene nada que ver un país avanzado con matar niños, ¿no? Entonces eso es lo que nos rige ahorita la legislación guatemalteca. Entonces, si usted encuentra una malformación genética, usted le puede decir al paciente, mire, tiene esto, pero nosotros no podemos provocar un aborto por esta situación. Son cuestiones que tenemos que dejar bien claras, pero sí nos sirve para poder abordar. Ejemplo, yo encuentro una anomalía cardíaca en el bebé y puedo hacer un contacto con UNICAR o con un cardiólogo pediatra para ver qué solución le pueden dar. También nosotros ya hacemos en Shela, ¿verdad? Que ya, gracias a Dios, se han hecho operaciones intraútero. Imagínense que Quetzaltenango, qué bendición que se puede hacer, y estamos empezando eso. Pero se pueden poder solucionar, y ya en Guatemala ya hay luces de esa solución. Pero sí lo explico. ¿Cuál es el único caso donde está permitido terminar con el embarazo? Y es cuando realmente
la madre está en riesgo de muerte. Entonces se hace un consenso en el hospital con 2 o 3 ginecólogos expertos y si la madre así lo contempla, solo si está en riesgo real, por ejemplo, una cardiopatía, la paciente ya no tolere el embarazo y esté a punto de morir, entonces ese sí sería un lugar para proceder a un aborto. Según la ley y la legislación guatemalteca, nosotros no nos legislamos internamente por lo que dicen Estados Unidos en Europa, sino nos legislamos por lo que dice la ley guatemalteca. Eso es algo que hay que tener. Es que, doctor, yo no estoy de acuerdo. Va, qué alegre que usted no está de acuerdo, pero usted vive en Guatemala. Si usted quiere no estar de acuerdo, pues se va a otro país y no pasa nada. Pues, y además usted siempre pues va a jurar defender la vida, ¿no? Entonces, para eso está estudiando medicina. Y cuando me dicen, es que es una cuestión de decisión, sí, pues, pero el bebé adentro no puede decidir, entonces, ¿dónde está la decisión? Entonces, son cosas que vamos a ir hablando conforme vaya pasando. Pero nosotros los médicos siempre defendemos la vida. Las políticas, las políticas son los que le dice a usted qué es lo que va a hacer. Entonces, ¿y las políticas quiénes las hacen? Los políticos. Y no tenemos que tener genios para saber qué tipo de políticos contamos en Latinoamérica y sobre todo en Guatemala, ¿no? Entonces estamos viendo todo lo que está pasando en Guatemala y si los políticos ponen y hacen las políticas para beneficiarse a ellos, pues no tiene nada que ver que una política sea correcta o no, pero nuestra Constitución defiende la vida desde el momento de la concepción. Después de la semana 13, nosotros ya podemos ver que ya no podemos medir al bebé en su longitud porque el bebé ya se pone curvito, por decirlo así, porque ya no se puede extender, ya no puede erguirse. Y entonces pasamos ya a no medir el diámetro coronilla rabadía, sino empezamos a medir el diámetro biparietal, que ustedes lo tienen aquí a la derecha, la longitud femoral, la circunferencia abdominal, y allí vamos a tener ya lo que es el peso fetal estimado. Entonces, nosotros nos vamos a tener una estimación del peso. Pero miren ustedes, si nosotros miramos el diámetro biparietal, que es una medida que nos va a servir para calcular la fecha probable de parto y el peso que tiene la paciente, si le hacemos antes de la semana 12 o la 20, tenemos una semana de variación más o menos de error. Si lo hacemos a la semana 21-34, 2 semanas. Si la hacemos a partir de las 35, 2 semanas y media. Entonces, no nos sirve para eso. Entre más pequeño sea el momento en el que hicimos el ultrasonido, vamos a tener menos margen de error. Y aquí nosotros estamos viendo lo que es la longitud femoral y eso nos sirve mucho para estimar el crecimiento longitudinal del bebé y lo que es su crecimiento óseo. Si nosotros encontramos una paciente que nos vino con 34 semanas, estimada por altura uterina, que no tenemos fecha de última regla confiable, que no tenemos ningún ultrasonido, nosotros podemos medir lo que es el cerebelo. Nosotros medimos el cerebelo del bebé y eso nos da como medida única una buena estimación de lo que va a ser la edad del bebé. El cerebelo, el diámetro medio del cerebelo realmente no es afectado por el crecimiento del bebé o por una restricción. Ustedes ya han escuchado lo que es la palabra foquito, ¿verdad? Hagan con sus ojitos que sí, ¿verdad? Sí, entonces ya escuchaste el foquito del bebé. Y el foquito, y yo cuando era estudiante decía, ¿tendrá luz el bebé? ¿Andará con una linterna? ¿Qué onda? Porque, ¿cómo está eso que foquito? Pues el foquito nosotros le decimos a lo que es la frecuencia cardíaca fetal. Entonces nosotros la frecuencia cardíaca fetal la podemos ver a través del ultrasonido a partir de las 5.5 semanas. La literatura dice 6 semanas, pero realmente ahora con estos aparatos la tecnología ha avanzado tanto y cada vez podemos ver cosas que antes ni siquiera soñábamos. Podemos usar el Doppler, que ustedes lo han visto ya en el servicio de labor y parto, y usted va a encontrar o auscultar la frecuencia a partir de la 8ª semana a la 10ª semana, dependiendo su experiencia, dependiendo la frecuencia de la sonda que estemos utilizando, ¿verdad? Pero doctor, yo necesito ver o escuchar al bebé con el estetos, ¿no? Entonces yo lo voy a escuchar con el estetos. Eso lo podemos hacer a partir de las 18 semanas y lo vamos a hacer con lo que es la campana, ¿no? Entonces quitamos este protector, hacemos presión levemente donde asumimos que está el tórax fetal o la espaldita o de lado para poder auscultar.
Y eso también es vital, jóvenes, porque me ha tocado mucho que llegan las pacientes al hospital y regresan aquí conmigo llorando porque le dijeron de que su bebé no se le escuchaba, no se le escuchaba el corazón. Y la señora tenía 14 semanas y se lo quisieron escuchar ustedes, ya sea con el estetoscopio o con el fetoscopio que pueden tener. Y entonces no, entonces cada aparato tiene su momento para ver. Entonces el ultrasonido 5.5 semanas, el ultrasonido, el duplex que ustedes usan, el externo, ustedes pueden encontrar la frecuencia entre la octava y 10ª semana y ya con su fetoscopio o con la campana del estetoscopio entre las 18 y 20 semanas. Lo normal es que la frecuencia cardíaca vaya entre 120 o 110 latidos por minuto a 160 latidos por minuto. Eso es lo básico. Conforme vayamos avanzando en las clases, vamos a ir dándonos cuenta para qué también hay variaciones de la frecuencia cardíaca fetal que nos van a indicar si el bebé está bien o no. Yo me imagino que ustedes en clínicas ya vieron lo que son las maniobras de Leopold. Eso es vital también verificar las maniobras de Leopold porque las maniobras de Leopold, que son 4, nos van a servir mucho para ver la presentación del fetal. ¿Qué es la presentación? La presentación es la parte del bebé que está en el canal vaginal, por decirlo así, a salir. Y los bebés deberían de estarse ya colocando en una posición cefálica a partir de las 32 semanas para tener la tranquilidad. Hablamos que el 95% de los pacientes van a tener un parto encefálico, o sea, que van a hacer con su cabecita. Es lo que la parte que va a presentar el bebé para poder salir. Hay presentaciones podálicas, que es de piecitos, de nalgas, nalgas francas, nalgas completas, o transversas que pone pues su espalda o puede poner también lo que es su hombro. Los movimientos fetales aparecen en el bebé a la 8ª semana de gestación, pero son percibidos por la madre, ojo, hasta la semana 18 si es una mujer delgada y que ya tiene una experiencia de embarazo previo. Y a la semana 20 si es una paciente que es la primera vez que queda embarazada. Hay una excepción a la regla, que es que la paciente tenga una placenta anterior, es decir, esté, por decirlo así, detrás del ombligo. Entonces el bebé le pega a la placenta y va a tener esa dificultad la paciente. Ahorita vamos a dejar de grabar y vamos a seguir platicando un ratito.